Kio presenta. Advertencia. Este podcast incluye alto contenido tecnológico y puede provocar curiosidad persistente, exceso de ideas y necesidad incontrolable de entender cómo funciona el mundo en la era digital. Dos tecnófagos, humanos probablemente, mastican por ti lo último en innovación y esas tendencias tecnológicas que todos repiten, pero pocos entienden. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Un espacio para saborear y entender la tecnología. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hoy hablaremos, pues qué sorpresa, hablaremos de inteligencia artificial, pero ahora sí vamos a ahondar mucho en lo que está pasando, de dónde venimos, a dónde vamos. Vamos a hablar de una apuesta constante, porque a ver, el futuro de la IA pues nos preocupa mucho, pero ese lleva gestándose 20 años, así que vamos a repasar un poquito de esto y eso en qué momento de la historia nos deja. Les va a interesar mucho esta nota. Luego vamos a hablar de una batalla entre cerebros y cuerpos, porque la bronca entre Estados Unidos y China pues tiene que ver por supuesto con dominar la tecnología, pero también tiene que ver con qué parte de la tecnología se domina, qué parte de la IA se domina. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis de esto. Y la tercera nota de hoy se llama Tranquilo, yo te cubro, porque vamos a hablar de cuánto consume un centro de datos y sobre todo pues de una ley europea que está impidiendo saberlo. Les vamos a explicar por qué, así que no se pueden perder este episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Para abrir la mente, la entrada de hoy. Bien, pues bienvenidos a Tecnófagos. Ya escucharon, hay muchísimas notas que devorar, muy interesantes todas ellas, y para ello estamos sus servidores. Yo soy uno de ellos, Ricardo Maza, servidor y amigo, insisto, y del otro lado está mi no solo amigo, que me precio de serlo, sino también extraordinario conocedor de la tecnología y además una persona con un gran espíritu didáctico porque nos explica de qué se trata esa tecnología. Él es Bernie González, ustedes lo conocen, así que Bernie, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy contento, como bien dices, muchísima actividad alrededor para variar de la inteligencia artificial y demás temas tecnológicos que hay que estar muy actualizados. Entonces, pues no se diga más y entrémosle de lleno al tema de estos deliciosos platillos que nos acabas de preparar. Bien, a ver, Bernie, ¿quién es Matt Garman? Es una persona muy importante en nuestras vidas de la que se habla relativamente poco. A ver, nada más para poner el contexto, pues Matt Garman literalmente hace posible tu vida digital. A ver, tu pedido de café, tu maratón de series, tu navegación por una app. Porque ¿quién es Matt Garman? Pues es el CEO de la división de computación de nube de Amazon, de AWS, el que es sin duda, además, pues los que inventaron la computación en la nube, ¿no? Entonces, es una persona que tiene un papel fundamental en la decisión de cómo desplegar los recursos informáticos necesarios para impulsar Internet, y es una responsabilidad que pronto podría incluir la configuración del futuro de la inteligencia artificial, porque, a ver, 20 años tiene ya Bernie que se lanzó en marzo, por cierto, de 2006, AWS, y pues se ha vuelto crucial para prácticamente cualquier empresa que dependa de herramientas basadas en Internet. Cuando, ya lo hemos visto, cuando AWS falla, pues las partes de la sociedad se colapsan. La inteligencia artificial, desde luego, ha revolucionado la industria tecnológica. Amazon ya está implementando cambios importantes, como el aumento del gasto en infraestructura, que se estima en 200,000 millones de dólares este año, y el recorte de decenas de miles de puestos de trabajo, un punto también muy sensible. Garman explicó por qué Amazon considera necesarias estas medidas. Dijo, la reducción de personal está agilizando las operaciones diarias y existe suficiente demanda acumulada de IA para mantener ocupadas las herramientas en la nube de Amazon durante los próximos 5 a 10 años, incluso si la tecnología deja de avanzar. Cuando se lanzó a AWS, dijo, tuvimos que explicar qué era el concepto de computación en la nube, por qué era importante y por qué Amazon se iba a involucrar en este negocio. Con la IA, los desafíos son prácticamente los mismos. Mucha gente tendrá que replantearse su forma de trabajar, eso es muy cierto. AWS acabó convirtiéndose en indispensable para los emprendedores web y ahora su futuro depende de lograr lo mismo para las empresas de IA. Participa activamente con algunos de los principales actores de inteligencia artificial. Ha desarrollado chips personalizados para tareas de esta tecnología. También quiere ser fundamental para todas las empresas a través de su plataforma Bedrock, que utilizan más de 100,000 empresas para crear sus propias aplicaciones y agentes de inteligencia artificial, haciendo que los modelos de IA sean más accesibles.
Por eso anunció que ha otorgado más de $8,000 millones en créditos a 350,000 nuevas empresas a través de su programa para startups, AWS Activate. A ver, Bernie, pues digo, una muy breve y somera pasada por la historia de AWS, una división de negocio que además nació, pues, digamos, de manera un tanto cuanto fortuita. Ya hemos platicado de la forma que Jeff Bezos implementó y la filosofía que implementó en Amazon, lo del día 1 y todo esto. Y gracias a esa filosofía de día 1, pues alguien se pudo acercar a decir, oigan, pues aquí vendemos un montón de libros y un montón de chuchulucos y cosas y chunches, pero pues tenemos un montón de capacidad ociosa en los servidores, ¿no? Pues ¿por qué no los rentamos? Como hoy rentarías un Airbnb o un espacio en tu casa o tu coche para que lo usen de Uber. Pues aquí están estas computadoras masivas, este poder de cómputo masivo. Pues ¿por qué no lo rentamos? Y de ahí, pues digo, fast forward 20 años y es uno de los negocios más importantes del mundo. Entonces, ¿Qué reflexionas y qué piensas de AWS a 20 años de su fundación y de la fundación, pues insisto, del cómputo en la nube como negocio y como tecnología revolucionaria? Sí, mira, para complementar un poco esta historia que cuentas, que efectivamente fue así, sí. Amazon, una compañía de comercio electrónico, tenía estos picos estacionales del Black Friday que particularmente sucede en los Estados Unidos, Navidad y algunas otras festividades, y para hacer frente a la demanda pues necesitaba comprar una gran cantidad de infraestructura. Pasaba el pico de la demanda y esos servicios se quedaban ociosos, ¿no? Entonces, correcto, tal vez por una presión financiera o tal vez por un poco de ingenio, el chiste es que alguien de los empleados, seguramente de negocio, del área de tecnología, vieron una oportunidad, tal como lo estás describiendo, de poder rentarle a alguien esa infraestructura. Y tal vez lo más destacable es esa filosofía empresarial muy peculiar de Jeff Bezos de escuchar a toda la gente de la organización, ¿no? Es una gran historia de cómo se les ocurrió esto y de cómo lo plantearon al mundo. Y fíjate, algo que sucede también de manera extraordinaria, cuando son estas grandes ideas, por lo general, la industria establecida que obedece a un paradigma tiende a rechazarlo, ¿no? No las voy a mencionar, pero son los usual suspects, estas grandes tecnológicas. Cuando escucharon el concepto de la nube, dijeron, estos tipos están locos, los centros de datos existen desde hace mucho tiempo, estos señores no están inventando nada. Y el mercado para rentar aplicaciones, pues, seguramente, rentar infraestructura, va a ser muy, muy pequeño, ¿no? Y fíjate que Jeff Bezos en una entrevista muchos años después dijo que ese fue uno de los grandes aciertos, no solo por el modelo de negocio que implementaron, sino porque la competencia no reaccionó. Ya no recuerdo cuánto tiempo se tardaron, si 3 o 4 años, pero Jeff Bezos reconocía que les parecía increíble que ellos estaban creciendo de una manera súper acelerada, exponencial, comiéndose enteramente el pastel, e iban solos, y las empresas establecidas no hacían absolutamente nada, ¿no? Hasta que pasaron varios años y entonces comenzaron a reaccionar. Entonces, una gran anécdota de filosofía empresarial: siempre escucha cualquier idea, no importa de quién sea, como la filosofía del ratoncito de Ratatouille. El genio puede venir de cualquier lugar, no cualquiera puede ser un genio, pero al menos escucharlo es importante, ¿no? La historia también de Prime, el concepto de membresía, no me voy a desviar del tema, pero si a alguien le interesa, es algo muy, muy parecido, ¿no? Jeff Bezos lo escuchó y a regañadientas, porque la gente, sobre todo financiera, decía que eso era un disparate, que solamente iban a perder dinero y que el modelo no daba por ningún lado. Y Jeff Bezos dijo, oigan, pues a ver, denle chance a este cuate, que por lo menos que nos explique, ¿no? Lo explicó, no convenció a nadie, y Jeff Bezos dijo, bueno, pues a ver, denle chance que prueben que está equivocado, ¿no? A ver, hagan unas pruebas con usuarios y ven lo que se convirtió ese modelo, que igualmente lo han copiado muchas otras empresas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Matt Garman, que es lo que nos trae a esta nota. Algunos datos peculiares que complementan lo que ya nos dijiste. Es alguien que tiene aproximadamente 49, 50 años. Se unió a Amazon.
estaba súper joven. Ese comentario siempre va en función de cuántos años tiene el que lo está diciendo. Se unió a Amazon en 2006, justo cuando estaban haciendo todo este nuevo modelo de cómputo en la nube, el famoso AWS, y participó activamente en la creación de servicios tan importantes como el EC2, que si alguien nunca ha tenido la curiosidad de saber qué significa eso, es Elastic Cloud Computing, ¿no? Y le pusieron la C al cuadrado porque Cloud Computing hay 2 letras Cs. Y eso fue algo que revolucionó todo lo que es el concepto del cómputo en la nube, además del almacenamiento, que también estos señores lo acuñaron como S, la letra S3. En este caso al cubo, porque significa Simple Storage Service, ¿no? Este es el acrónimo y por eso le llaman S3. Pero bueno, ha tenido una carrera muy destacada dentro de la organización y en junio del 2024 reemplazó a Adam Selipsky, quien era el sucesor de Andy Jassy. Andy Jassy, que ahora es el CEO de todo Amazon. Correcto, tras la salida de Jeff Bezos, que se retira de estar activamente como director general. Y finalmente, el último dato, por si a alguien le gustan este tipo de informaciones, que seguramente no agregan ningún valor, pero son muy interesantes, pues tiene una compensación anual más o menos que ronda los $33 millones. No tanto por el sueldo nominal, sino porque tiene un paquete accionario muy importante. Ahora, hablando de la industria, pues ¿cómo está hoy ese mercado? 20 años después, Amazon sigue siendo el líder a nivel global, es el pionero y líder absoluto, tiene más o menos un 31% de cuota de mercado. Le sigue muy de cerca, haciéndole muchísimo ruido, Microsoft Azure, que también tiene una participación muy relevante y muchísimos servicios con un 25%. Y luego un poco más atrás está Google con un servicio que se llama GCP, el Google Cloud, para procesar toda esta información, y tiene más o menos un 11%. Y luego ya mucho más atrás está Alibaba Cloud, 4%, y Oracle Cloud con Salesforce entre un 2 y un 3%, ¿no? Más o menos así es como está repartido todo este mercado. Ahora las nubes públicas pues están por todo el mundo. Nuestro país no es la excepción. Nosotros aquí en Kio, que somos un centro de datos que le ofrecemos servicios de colocación a cualquier empresa, pues hubo un tiempo donde varias empresas tecnológicas grandes, globales, pues tenían alguna presencia en centros de nosotros propios, y desde ahí ofrecían sus servicios, ¿no? El mercado siguió madurando, siguió creciendo, y ahora prácticamente los grandes jugadores de este sector de la nube pública pues ya tienen presencia propia. Querétaro, en la República Mexicana, es un hub tecnológico que se ha caracterizado desde hace varios años por albergar a empresas de todo tipo que instalan ahí sus centros de datos. Y finalmente, esto que comentas de la estrategia que está siguiendo Matt Garman de los despidos, pues tampoco es una cuestión única, es algo que están haciendo muchas empresas tecnológicas, particularmente las que tienen una presencia importante en cuestiones de inteligencia artificial generativa o en infraestructura tecnológica, ya sea para entrenar modelos o para realizar inferencia, ¿no? Y lo dijiste perfectamente bien, porque es el concepto más simple de entenderlo. Están intercambiando los costos de nómina que tienen estas compañías con muchos ingenieros y muchos managers por inversiones en infraestructura, ¿no? Correcto. ¿Y por qué lo están haciendo? Pues porque precisamente estas herramientas permiten hacer el intercambio de estas posiciones entre funciones humanas con funciones que realiza el software y todas estas máquinas, ¿no? Entonces, Amazon, diagonal AWS, pues ha tenido una importante participación, lamentablemente para la gente que trabaja ahí, de despidos. Por ahí en la pandemia crecieron muchísimo, casi un 60% la plantilla. Luego en 2023 despidieron alrededor de 27,000 personas, y más recientemente, entre finales del 25 y principios de este año, llevan unas 16,000 personas, ¿no? Otras compañías están haciendo lo mismo. Oracle hace unas
unas cuantas semanas tuvo también un despido masivo de alrededor de 30,000 personas. Así es. Ahora se rumora muy recientemente que también ya había hecho otros despidos, la compañía Meta. Ahora viene otro bloque de 8,000 y me parece que es algo que lo vamos a seguir viendo al menos en los próximos meses o un par de años, en lo que se ajusta el mercado con toda esta infraestructura que se está construyendo. Sí, vienen tiempos fuertes e importantes. Se supone que se van a crear nuevas posiciones, muchas más allá de las que se están despidiendo. Bien haces en llamarlo un reajuste, pero pues los reajustes son dolorosos y mientras sobre todo ocurren al principio, pues todos estos despidos importantes. Oye, Bernie, y pues una reflexión que ya hemos hecho y que seguramente muchas de las personas que nos escuchan también, pero digamos, a 20 años de la nube, pues una cosa que podría quedar ahí es este pensamiento de que en retrospectiva, lo que ahora sabemos es que quizá fue desafortunado llamarlo nube, ¿no? Uh-huh. Esto a 20 años me sorprende mucho que sigue causando cierto nivel de confusión. Transmite un concepto equivocado, ¿no? La palabra nube, ¿no? Porque hoy se sigue entendiendo como algo incorpóreo, como algo etéreo, o sea, pues es que eso es algo que está en la nube. Y pues digo, una nube te transmite esta sensación de algo, sí, etéreo, insisto, ¿no? Que no está en ninguna parte, etc. Y pues pocas cosas son más sólidas y más rígidas y más estandarizadas y más de ladrillo y mortero que un centro de datos, ¿no? Pero como que siempre me ha parecido que ese es un concepto que causa mucha confusión. Pero bueno, pues ya son 20 años y qué interesante que Amazon es una empresa, sobre todo Jeff Bezos, es un jefe que ha sido muy exitoso. Uh-huh. Y yo creo, quizá ahí es el marquetero hablando, ajá, pero creo que es parte del gran éxito que ha tenido, al menos parte, ha sido porque es alguien que se toma su propio veneno, o sea, se la cree en ajá, cuanto a que la cultura que ha creado, quise decir, se la cree. Y me refiero en particular a esto que estamos diciendo. Esa posibilidad, tú ya lo enfatizaste, de llegar con Jeff Bezos siendo un empleado que no tenías necesariamente acceso directo al CEO, pues sí podías plantearle las ideas y tener acceso a estas juntas que la gente que lo ha vivido dice que es muy particular, ¿no? O sea, como me acuerdo que tú lo implementaste también una vez y fue muy interesante y fue un gran experimento y qué bueno que lo hiciste en Kio. Porque estoy hablando de esta cultura de no tener PowerPoints en las presentaciones, ¿no? Y decir, a ver, cada quien va a redactar la idea que quiere plantear entre 2 y 6 cuartillas. Se la va a dar a leer a la gente en ese momento. No tiene caso que se la des antes para que no haya prejuicios y tal. Entonces, la primera hora de la junta va a ser los ejecutivos leyendo en voz baja, en silencio. Entonces se vuelve un ambiente muy extraño, pero la gente lee la idea y luego la comenta, y esa es la segunda parte de la junta. Y eso es real y así lo hacían. Y insisto, o sea, Jeff Bezos se la cree y así es como crearon, pues, entre otros negocios, mismo del que hemos estado platicando, el negocio de AWS, que se volvió su principal fuente de facturación ahí nomás, ¿no? Entonces, sí. Oye, interesante. Y aprovechando que mencionas ese tema, déjame recomendarle a nuestros amigos que nos están escuchando un libro que se llama en inglés Working Backwards, o en español no sé si lo tradujeron así, Trabajar al revés. Sí. Está escrito por 2 ex ejecutivos de Amazon, Colin Bryar y Bill Carr. A mí me lo regaló una persona aquí de Kio, ese libro. Sí. Y ahí explican con un gran lujo de detalle la historia detrás del 6-page memo. Esto que acabas de decir en las juntas de quitar el PowerPoint. No se las voy a spoilear porque está súper interesante, pero en realidad no es una idea original de Amazon ni de Jeff Bezos. En realidad viene de la NASA. A colación del accidente que tuvo el transbordador Challenger, fue el primero, ¿no? El de los 80s. Sí. Resulta que uno de los problemas que identifica la NASA es que precisamente por hacer exposiciones con PowerPoints, la herramienta no tiene nada de malo, pero el tratar de sobresimplificar las cosas y ponerlas en bullets o en cajitas con textos cortos le resta contenido que puede ser muy relevante para una decisión de ese calibre, ¿no? Entonces, es muy interesante porque no es que Amazon lo use el 6-page para todo.
Sí. o que estén prohibidas usar PowerPoint. Seguramente lo utilizan muchísimo, el formato de presentaciones, pero para los proyectos estratégicos muy importantes que seguramente desencadenarán en tomar una decisión relevante dentro de la compañía, sí utiliza este formato del memo de 6 hojas y ahí te lo explica de una manera extraordinaria, una gran historia. Entonces, además de muchas otras cosas que tiene el libro, de algunos secretos de cómo es esta filosofía empresarial que bien mencionas de Jeff Bezos. Y si tienen ganas de leer de ese tema, yo donde lo aprendí, esto que estás explicando, es en un libro que ya tiene varios añitos, o sea, digamos, creo que yo tendrá como unos quizá 10 años, que se llama Siempre es el día 1 o Always Day 1, de Alex Kantrowitz, ¿no? Que también está interesante porque además no se detiene únicamente en el caso de Amazon, sino que explica cómo compara eso con la filosofía de, en ese momento, Facebook, ahora Meta, Google, etcétera. Los compara a las tecnológicas en sus filosofías y su forma de trabajar. Así que es una lectura también bastante interesante. Se las vamos a poner en nuestro grupo de Telegram para que todo esto que estamos mencionando, para que pues puedan tener esas recomendaciones de lectura. Muy bien. Vamos a lo que sigue, mi querido Bernie. Vamos con la siguiente nota. Es momento del plato fuerte. Lleguemos al fondo. Bien, decía yo en el intro, Bernie, que la batalla entre cerebros y cuerpos es algo que no necesariamente nos ponemos a reflexionar mucho, pero es bien interesante cómo se está moviendo la lucha, la guerra pues fría, no sé cómo llamarla, entre Estados Unidos y China, que tiene que ver obviamente con el campo de la inteligencia artificial, y ahí es quizá de los campos más recrudecidos de estas batallas. El mundo de los chatbots, los microchips, ya hemos ahondado mucho en ellos, los famosos LLMs, y China, digamos que esto último que acabo de mencionar, toda esta parte pues de software, vamos a llamarlo así, o la parte microscópica, no sé, se la ha llevado a Estados Unidos. China ha sido superior en el desarrollo de cuerpos de inteligencia artificial. O sea, estoy hablando de robots humanoides, este tipo de cosas como estructuras más grandes. Y ahora, pues con las dos partes muy ansiosas por evitar que el rival domine y dominar ellos, pues estas ventajas podrían no durar para siempre, y la carrera de la IA se va a transformar mucho en los próximos años, porque cada vez estamos viendo más temas de robótica y de estos robots que ganan maratones y que hacen un montón de cosas bien interesantes. Entonces, a nivel de inteligencia artificial, la ventaja estratégica, la clave de la ventaja estratégica de Estados Unidos, pues reside en la programación algorítmica, en la precisión de la programación algorítmica y más en el hardware. Estados Unidos reside más depende más en el hardware que impulsa la capacidad de procesamiento, o sea, los microchips, ya hemos hablado mucho de esto, pero además, pues como en el eje y el leverage que ellos usan y utilizan para impedir que China avance en ese sentido, o sea, usan una red de controles de exportación para impedir que China se apropie de los chips, ¿no? Le bloquean a Nvidia y le impiden que vendas ahí hasta cierto nivel de chips. Esto ya lo hemos platicado, insisto. Esta política se remonta a la década de 1950, cuando Estados Unidos bloqueó las exportaciones de electrónica avanzada a los países aliados de la Unión Soviética. O sea, literal son prácticas de la Guerra Fría. Pero en enero de 2025, China lanzó su propio chatbot con inteligencia artificial, DeepSeek, que rompió con todo. ¿Te acuerdas cómo lo comentábamos? Sí. Y digo, le ganó en todos los performance tests a ChatGPT, que en ese momento era lo más avanzado del AI. Y además, pues, esto entrenado con una fracción del número de parámetros que utilizó ChatGPT, con un fragmento del costo. La característica distintiva de DeepSeek es que tenía capacidades similares a las de los modelos estadounidenses como OpenAI y Anthropic, pero usando una cantidad mucho menor de chips para su entrenamiento. También puso de manifiesto una marcada diferencia en la forma como operan ambos países. En Estados Unidos, pues las empresas de IA protegen muy celosamente su propiedad intelectual. En China, pues se pueden dar el lujo de hacer un enfoque mucho más abierto porque pues, están regulados por el gobierno. Entonces, esto significa que las empresas tecnológicas chinas, al crear un nuevo método o un modelo de inteligencia artificial, pues no tienen que empezar de cero. Pueden empezar tomando un modelo, desarrollarlo, mejorarlo. Entonces, la carrera por los cerebros de la inteligencia artificial ya no es tan clara. Y en lo que respecta a los cuerpos de inteligencia artificial, o sea, el mundo de los drones, la robótica que mencionaba yo,
pues históricamente China ha sido superior. Desde la década de 2010, el gobierno chino aumentó drásticamente su apoyo al desarrollo de la robótica. Financió la investigación y proporcionó a los fabricantes de robots miles de millones de dólares en subsidios. El gobierno cree que los humanoides pueden cubrir el vacío que deja la jubilación de los trabajadores humanos, especialmente en el sector de los cuidados. Sin embargo, cada uno de esos cuerpos robóticos aún necesita un sistema operativo, o sea, un cerebro inteligente que esté impulsado por la IA agéntica. Pues entonces, en esa área, pues Estados Unidos sigue teniendo la ventaja que ya establecimos. Hay mucho en juego, Bernie. No queda claro quién va a ganar. Una visión, pues promete una versión hiperactiva del capitalismo de consumo, digamos, la parte de Estados Unidos. La otra, pues un mundo donde el Estado determina qué se puede o no se puede hacer con esta tecnología. Entonces, la ventaja que tenía Estados Unidos en el tema de los chips, al no permitir que el mundo le vendiera y que no se pudiera desarrollar tecnología, parece ser que se está cortando y que ya no funciona tan fuerte como antes. Y te cedo la palabra recordando esto que platicamos el otro día en algún chat de los que estamos ahí metidos tú y yo, en donde retomábamos una entrevista con Jensen Huang, que el propio Jensen dijo, a ver, China pues a lo mejor no tiene los chips más sofisticados del mundo, pero lo suple teniendo miles y miles y miles de ingenieros en inteligencia artificial. O sea, tiene los números y la gente y el volumen de gente para suplir el que no tengas un chip. O sea, tener muchos miles de ingenieros te puede perfectamente cubrir en términos de innovación y de tecnología el que no tengas la disponibilidad de la tecnología más de punta que en eso puede tener Estados Unidos. Entonces, una reflexión muy interesante. Sí, absolutamente. Mira, ya lo decíamos hace un par de episodios cuando compartí esta lectura de motivo del viaje que hicimos a Shenzhen, donde lo voy a resumir muy breve porque ya lo expliqué en detalle, pero al menos yo no había caído en cuenta de ese impacto que es un fenómeno global. A finales de los 90s, principios de los años 2000, el mundo económico decidió entrar a esta hiperespecialización, ¿no? Las grandes naciones dijeron, oye, pues si allá en Asia la mano de obra es muy barata y existen las condiciones para que fabriquen, pues lo más importante es la propiedad intelectual. Déjame hacer un ejemplo muy burdo. Es como en la construcción, pues si tú preguntas, oye, ¿quién es más importante? ¿El arquitecto o el ingeniero civil que diseñó el edificio? ¿O los 100 constructores que están ahí cargando botes de cemento y varillas? Pues la intuición te lleva a que no, pues lo importante es el que tiene la idea, ¿no? El que hizo los planos. Algo muy similar pasó en esta parte de la tecnología, de lo que estás mencionando, particularmente de los chips, de los procesadores, ¿no? Las empresas americanas y el gobierno americano pensó que el que le maquilara Asia, porque ahí no solamente estamos hablando de China, estamos hablando de Corea del Sur, de Japón, de Taiwán, Vietnam y por supuesto China, ¿no? Y seguramente algunos otros que se me escapan. Entonces, resulta que esa premisa es válida siempre y cuando los trabajadores no quieran aprender o no crezcan, ¿no? Pero el problema es que si sí quieren aprender y aprenden lo que le estás enseñando, pues puede ser que estás construyendo un competidor, un rival muy importante. Y yo lo resumiría que esa es la manifestación de lo que estamos viendo, ¿no? Y déjame agarrar el ejemplo que aparte es muy simpático de la semana pasada. Hubo un evento en Beijing, una medio maratón, 26 kilómetros. Sí. A eso aludía yo hace ratito, sí. 21. Medio maratón serían 20, ¿no? 20 kilómetros. Ajá, son 42 kilómetros, casi 200 metros la maratón. Pues debe ser como 21, 100 en kilómetros, una medio maratón, ¿no? Ajá. Y déjame darte este dato que es demoledor. El año pasado, hace 12 meses, abrieron una categoría para robots humanoides que evidentemente quien ha participado en algún tipo de carrera pues sabe que por lo general en las ciudades ponen unas vallas, cierran el tránsito vehicular y la gente corre por esas calles, ¿no? Por esos lugares y está todo perfectamente señalado. ¿Qué hicieron en Beijing? Habilitaron una calle contigua que estaba restringida solamente para estos robots
mayoritariamente de forma humanoide, ¿no? Que emulaban el correr de un ser humano. Y entonces el ganador de esa competencia en la categoría de los humanos hizo un tiempo como de 59 minutos y el robot que sí logró terminar la carrera, eso es muy importante, hace un año, hizo 2 horas 40 minutos, ¿no? O sea, el doble de tiempo, ¿no? Sí. 12 meses después, mismo lugar, misma competición, con mismas condiciones, solamente una nueva generación de robots humanoides de muchas compañías. El ganador ahora es un robot humanoide, ¿no? El fenómeno AlphaGo que pasó en 2014-2015 con la empresa DeepMind jugando... Es la ley de Moore aplicada a la lucha de los humanos contra los robots, ¿no? O sea, esta aceleración a niveles cósmicos que en solo 12 meses pues hace que sí, pasemos de un robot que a duras penas terminó la carrera a romper récords, ¿no? Es espectacular ese crecimiento exponencial, ¿no? Absolutamente. Y déjame darte el dato. El robot ganador hizo 50 minutos, que la gente que le gusta el atletismo y lo sigue, o mejor aún, quien practica ese deporte en las carreras, a ver, sacar 9 minutos de ventaja en una medio maratón, estás hablando de una brutalidad, porque los humanos que compiten a ese nivel de elite, se llaman corredores elite, pues cuando uno le gana al otro o le rompe el récord global o las olimpiadas o lo que tú quieras, pues le ganó por unos cuantos segundos o unas centésimas de segundo. No, aquí le ganó por 9 minutos, ¿no? 9 minutos, que es una eternidad. Es una eternidad. Sí, y además la eficiencia en la que los corrió, ¿no? Digo, a ver, a mí me gusta mucho correr, yo sé que a ti también, y tú corres significativamente mucho más rápido que yo, pero vaya, mi punto es, a mí me toma una hora y cacho, hora y 5 minutos o lo que sea, correr 10 kilómetros, ¿no? O sea... entonces respeto mucho a la gente que corre estos medios maratones y que puede guardar estas proporciones, pero mi punto es que entiendo la proporción de lo que significa acortar esos tiempos de forma tan salvaje, con estas optimizaciones en términos de ingeniería, ¿no? Es espectacular. Sí, y les vamos a poner el video, si es que alguien no lo ha visto. Yo creo que ya todo el mundo seguramente ya lo vio. Pero luego hay otra serie de videos que son bien interesantes. No sé si tuviste oportunidad de ver estos. Sí. Estos robots iban corriendo y, claro, tienen piezas mecánicas, tienen unos servomecanismos, unos motores eléctricos que hacen giros para mover las piernas y que el robot se pueda desplazar. Y pues esos giros, después de varios minutos, se empiezan a calentar de manera muy importante. Entonces el robot tomaba la estación esta que los humanos se abastecen de agua o de estas bebidas con electrolitos. Por lo general, en una medio maratón, al menos cada 5 kilómetros debe haber una de estas estaciones, a veces hasta cada 2.5 para los humanos. Pues bueno, en una de estas estaciones había un equipo que no sé si viste el video, pero a mí me parecía algo muy muy similar a los equipos de un pit en la Fórmula 1, ¿no? Ándale, eran unos 3 o 4 ingenieros. Uno literalmente, el robot tiene en la espalda una bolsa, estas que se llaman camelback, que utilizan los deportistas, y se la llenaban de hielo. Al principio dije, ¿para qué le ponen hielo, no? Y claro, es el CPU, es la computadora, para que no se caliente, ¿no? Para enfriarlo. Sí. Y otro tipo con unos de estos aerosoles echándole aire a presión en los servomecanismos, en estas piezas mecánicas, y algo que quiero yo pensar que era como aceite. Sí, algún tipo de lubricante. Algún tipo de lubricante para que el robot pudiera continuar, ¿no? Pero son esas noticias, no sé si estás de acuerdo conmigo, Rick, que pasan así como desapercibidas, como que no todo el mundo se dio cuenta, y estoy seguro que es esa competencia, ese tiempo que hizo ese robot, va a ser, guardando las proporciones, algo similar al formato de ChatGPT 3.5, ese que vimos el 30 de noviembre del 2022, donde dices, aquí hay un antes y un después, ¿no? Es un hito. Es un hito. Este tipo de robótica, ese tipo de máquinas haciendo ese tipo de cosas, ya no va a volver a ser igual el mundo, ¿no?
algo similar a lo que pasó con el ajedrez, cuando batieron a Garry Kasparov, o en el Go, cuando AlphaGo le ganó a Lee Sedol, el campeón surcoreano. Algunas personas pensaron que acababan de destrozar esas competencias y que ya nadie iba a querer jugar, y sucedió todo lo contrario, porque la tecnología te brinda otras perspectivas, ¿no? Aquí, echando a volar la imaginación, quiero yo pensar que esos tipos de robots pues podrían probar cómo el calzado influye, diferentes tipos de materiales, la ropa que trae el corredor, las condiciones del medio ambiente, no sé, un sinnúmero de variables que, al ser una máquina, pues, y si corre a la par o ya a una velocidad mayor que un ser humano, le puede brindar al deporte del atletismo tal vez una perspectiva diferente, que tal vez lo acaba haciendo un poco más interesante, más competitivo, incluso en la categoría de los humanos. Qué bueno que lo dices, porque justo yo tengo un issue con eso. O sea, vi muchísimos comentarios de gente escéptica y que irónicamente decía: ay, wow, una máquina corre más rápido que un humano. ¿Han oído hablar de los coches? O sea, sí, pero no estás entendiendo el punto, compadre, ¿no? O sea, creo que va por ahí, ¿no? Entonces, sí, exactamente le diste al clavo, mi querido Bernie, como de costumbre. Vamos a nuestra última nota de este episodio del día de hoy, que se llama Tranquilo, yo te cubro. Vamos. Cerramos con el postre para digerir mejor. A ver, ¿por qué ese nombre? Ya lo verán. Microsoft y Digital Europe, que es un grupo de presión entre cuyos miembros se encuentran Amazon, Google y Meta. Híjole, esto está bien interesante, es bastante polémico. Lograron una cláusula de confidencialidad en la legislación de la Unión Europea para bloquear el acceso público a la información fundamental sobre el impacto medioambiental de cada centro de datos. O sea, esto le debe de poner los pelos de punta a más de uno. Europa está construyendo centros de datos a un ritmo vertiginoso. Digo, igual que todo el mundo, básicamente, pero vaya, hay una inversión prevista de 176,000 millones de euros en los próximos 5 años. Esta carrera ha desatado una preocupación generalizada por la contaminación y el intenso consumo de energía. Hemos platicado muchísimo en muchos episodios de Tecnófagos sobre eso, ¿no? O sea, el consumo, el impacto ambiental que tienen los centros de datos, lo que se está haciendo al respecto. El impacto de las comunidades, los hábitats naturales, todo esto son problemas muy importantes y que se están atendiendo y atacando. Ahora, la Comisión Europea recopila datos claves sobre centros de datos, la eficiencia energética, el consumo de agua. Sin embargo, la información sobre la huella ambiental de cada instalación no es de acceso público. Y eso es así después de que la industria presionara para modificar la legislación de 2024 con el fin de clasificarla como confidencial y comercialmente sensible. Esto se ha podido revelar por una investigación liderada por Investigate Europe, en el que han participado El País, el periódico español, y medios como The Guardian de Inglaterra y Le Monde de Francia. La cláusula de confidencialidad podría violar las normas de transparencia de la Unión Europea. En concreto, puede infringir las obligaciones del Convenio de Aarhus, un tratado internacional sobre el acceso a la información medioambiental. Esta cláusula no es el único rastro de la influencia del sector en las leyes relativas a los centros de datos. Ya en diciembre, la Comisión Europea presentó un anteproyecto de ley para acelerar las evaluaciones de impacto ambiental exigidas por la Unión Europea para los grandes proyectos de construcción, entre los que se incluyen muchos de los proyectos de centros de datos de mayor magnitud. Durante meses, Microsoft y Amazon se contaron entre las empresas que presionaban públicamente para acelerar los procesos de concesión de permisos de urbanismo. Híjole, la comisión tiene previsto publicar puntuaciones de sostenibilidad que abarquen una serie de indicadores por cada centro de datos. Se trata de un paso adelante, pero la gran mayoría de la información que faciliten los operadores pues va a seguir siendo confidencial, Bernie, porque están protegidos por la misma cláusula que la industria pues se redactó para sí misma. Así que, híjole, sí está bien delicado este tema. Queda claro que necesitamos más centros de datos, necesitamos capacidad de cómputo, y queda claro que Europa pues es una región del mundo que, también lo hemos platicado, Europa se ahoga a sí misma en temas de legislación, ¿no? O sea, por eso se perdieron de la carrera de la inteligencia artificial. En fin, entonces hay que encontrar un punto intermedio, pero este tema en particular de la mediosostenibilidad, híjole, pues sí es un tema demasiado importante, me parece, que
como para ahogarlo ahí en lobbying. No sé. ¿Qué opinas, Bernie? Sí, tal cual. Yo leo lo mismo que tú. Yo me atrevería a decir que esto no es una casualidad ni una coincidencia. Sí. La Unión Europea está más que consciente de ese rezago que trae con respecto a otros bloques económicos. Por citar algunos, por supuesto, Estados Unidos, Asia en general, particularmente China, y ahora hasta los Emiratos Árabes Unidos o el Medio Oriente en general, ¿no? Entonces, de ser una región que en algunos aspectos o en muchos siempre ocupaba una de las primeras posiciones o era el líder en innovación, en tecnología, en desarrollo económico, social, etcétera, pues se ha visto fuertemente rezagado. Y el culpable es esta sobreregulación, ¿no? Se les pasó la mano a los abogados y a los legisladores. Exacto. Y a los gobiernos. Trataron de ser más papistas que el Papa y proteger demasiado las cosas, y eso vino a frenar la economía, ¿no? Ahora, como bien lo comentas, los temas ambientales no son menores. No podemos echar las campanas al vuelo y decir, venga la tecnología, que crezca la economía y no importa que nos carguemos al planeta de por medio. Por supuesto que sí se tiene que regular, se tiene que controlar y aplicar las medidas pertinentes, pero también hay que buscarle un equilibrio, ¿no? Porque si no, el modelo económico no va a funcionar. Y si no funciona, pues no vas a poder tener recursos para proteger al propio planeta, etcétera. Es una ecuación muy complicada, ¿no? Entonces, sí, creo, para dar una opinión simple, que es una respuesta a tratar de invitar mayor inversión a Europa. Sí. Y tratar de acelerar, o sea, tratar de revertir esas trabas que tenían antes para que estos centros de datos se puedan construir, ¿no? Ahora, hay que analizar muy detenidamente, particularmente la información y la huella de carbono de estos centros de datos. Por supuesto que sí la tienen, pero también hay que ponerle la dimensión correcta, ¿no? Antes de todo este boom de la inteligencia artificial, los centros de datos consumían menos del 1% de la energía que se consume en el planeta, ¿no? Sí. Creo recordar por ahí en algunas proyecciones que la inteligencia artificial ya desplegada a full podría llegar a un 2 o a un 2.5%. No lo quiero minimizar, pero como cualquier problema que quieres atacar, pues tienes que priorizar, ¿no? Si el número uno no sé, es tu propia industria energética, estas plantas que generan electricidad a base de combustibles fósiles, y no sé, ahí representa un 15 o un 20% de la huella de carbono, pues primero ve a resolver ese problema. Correcto. Y luego va resolviendo los otros, porque no hay dinero ni recursos que alcancen para resolver todo al mismo tiempo. Lo vas a tener que priorizar, ¿no? Entonces, y también en el capítulo de los centros de datos y la inteligencia artificial, es altamente probable que la propia tecnología ayude a desarrollar nuevas maneras de generar energía que sean menos dañinas con el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, China está ocupando el lugar número 1, muy por delante de cualquier otro país en temas de generación de energía solar, con lo cual mitigaría esa parte contaminante, ¿no? En el tema del enfriamiento, que se utiliza agua y que también es preocupante, igual no lo quiero minimizar, pero haciendo un análisis, pues hay que echarle un ojo a la industria textil, cuánto gasta y cuánto gastan los centros de datos, y otra vez, ¿no? Pues haz una priorización. Si el mayor gasto está en otra industria, pues primero arregla la otra y luego te vienes con esta, ¿no? O sí, pon regulaciones a la par, o lo que tú quieras, ¿no? Hay un dicho en México fantástico que dice, hágase la revolución con los bueyes de mi compadre, ¿no? Exacto. O sea, y la verdad es alude a que es muy fácil pensar y caer en esa trampa que estás diciendo, ¿no? O sea, a ver, que arreglen, dejen de contaminar esto. Sí, está bien, pero ese no es el verdadero problema. Mi querido amigo Tony Rayo dice siempre, a ver, pues la industria te intentó convencer que tú tenías que dejar de consumir botellitas de PET y que tenías que... Sí, está bien, y todo eso hay que hacerlo. Nadie está diciendo que eso no ayude. Pero lo que tenemos que dejar de hacer es dejar de echar ácido sulfúrico al mar y dejar de construir estructuras de plástico gigantes y gastar billones de litros de agua para hacer una playera
¿no? Eso es lo que hay que atacar, no tanto cuántas botellitas de plástico abro yo, ¿no? O sea, entonces, en fin, sí, coincido totalmente. Yo creo que es interesante y, pues, insisto, a ver, hay una razón por la que no oímos hablar de modelos de inteligencia artificial europeos. No es otra cosa más que esa sobreregulación. O sea, digo, Europa, sobre todo los usual suspects de Europa, o sea, Francia, Inglaterra, Alemania, por supuesto que tendrían la tecnología, la capacidad de desarrollar un montón de cosas que las que no oímos hablar porque se ahogaron a sí mismos en regulación y en burocracia. Y eso es algo que hoy el mundo de la tecnología no permite porque, pues, justo te pierdes, no te subes al tren. Entonces, híjole, una situación bien complicada. Fíjate, un dato que investigué, centros de datos de todo tipo, porque ¿sí? Aquí hay como diferentes categorías, ¿no? Por supuesto que hay un montón de empresas que operan centros de datos de diferentes tamaños y para diferentes propósitos. Pero de manera general y enfocándonos en este tema de la nube pública que tocamos en la nota anterior, y esto de la inteligencia artificial, que es en donde está el boom. Por ejemplo, Microsoft se estima que tiene más de 300 centros de datos. Le sigue Amazon, principalmente AWS y los internos, alrededor de 215. Google, 170. Meta tiene unos 25. Y estas 4 compañías que he mencionado hasta este momento, todas son norteamericanas. Sí. Después aparece Huawei, que se estima que tiene más de 120. Tencent y Baidu tienen aproximadamente 50. Estas dos son chinas. Y luego xAI, una muy particular, esta de reciente creación 2023, propiedad del señor Elon Musk, que ahora la está cruzando con Tesla y con SpaceX, con planes muy ambiciosos. Solo tiene 2, pero muy relevantes, porque una de las últimas informaciones dice él que ya tiene cerca de 500,000 GPUs que están corriendo ahí. Lamentablemente, al estilo Elon Musk, proyectos atropellados que avienta el tren por delante para sacarlos y lograr su objetivo, pues los está alimentando con unas unidades móviles de gas natural que a esas escalas pues sí representa un problema importante me parece que es nitróxido de carbono, lo que están emitiendo ahí particularmente, que es preocupante en la ciudad de Memphis. Es un problema muy localizado, pero eventualmente se va a dar este crecimiento, por ejemplo, de energías sustentables, generación, me refiero solar, eólica o de otro tipo, que son mucho más amigables con el medio ambiente. Seguramente se reemplazarán y se mitigará un poco el problema, pero en todas las que mencioné no aparece ni una sola empresa europea. En ese nivel de digamos, de servicios, ya sean cómputo público en la nube o inteligencia artificial a esta escala, consumiendo y procesando información a estos volúmenes, ¿no? Porque alguien me va a decir, oye, claro que hay un montón de empresas que manejan centros de datos en Europa. Sí, por supuesto, igual que hay en África y en Latinoamérica, pero en esta categoría no hay ninguna. Muy bien, Bernie, pues se nos acabó el tiempo para este episodio. Yo le quiero agradecer a Mario Terrés en la edición, a Ana Yancy Romero en la redacción y a Dianita Álvarez la producción. Y les quiero agradecer profundamente por habernos escuchado. Sigan la conversación con nosotros en nuestro grupo de Telegram. Ahí descarguen la aplicación y busquen Tecnófagos y ahí andamos. Así que ahí les seguimos. Y les recordamos visitar la página de The Tech Hub de Kio, ahí en kio.tech. Un sitio que tiene material exclusivo sobre tecnología e inteligencia artificial y todo lo que está moviendo al mundo. Bernie, pues nos veremos más adelante en la semana en el siguiente episodio el segundo episodio de la semana de Tecnófagos, si no dispones otra cosa. No, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Así será, pues muchísimas gracias a todos. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta pronto. Los efectos de este episodio pueden incluir más curiosidad, más ideas y una ligera dificultad para volver a ver la tecnología como antes. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta el siguiente episodio.